Hola, ¿qué tal amigos? Soy Héctor Reyes, el cinéfilo incurable, y les doy la bienvenida a este episodio, la segunda parte de nuestra serie sobre las películas de culto. En el episodio anterior definimos qué es una película de culto. Dijimos que es una película de culto aquella película que no tuvo un éxito comercial durante su estreno, pero que se hizo de un número de seguidores reducido, pero muy fiel. Vamos a seguir platicando sobre cuáles son las características del cine de culto en este episodio, pero antes, por favor, regálenme sus likes si les gustan mis videos, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones para que se enteren cada que tengamos un nuevo video. Si quieren ayudar al canal, por favor, compartan este video en sus redes sociales. Si quieren que abordemos algún tema sobre cine, sobre coleccionismo de figuras de acción, sobre coleccionismo de películas en formato físico, déjenme sus comentarios, por favor, déjenme sus peticiones y veremos qué podemos hacer en cuanto a esos temas de los que ustedes quieren hablar. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos con qué más podemos decir del cine de culto. El término película de culto fue acuñado en 1980 por el escritor y crítico cinematográfico Danny Peary en su libro que precisamente se llamaba Cine de culto. El término ya se usaba desde antes, ¿sí? Se puede datar el origen del término cine de culto desde más o menos mediados de la década de los 70, y es precisamente Danny Peary quien finalmente lo acuña y lo define. Y lo utiliza específicamente para referirse a la película Plan 9 del espacio exterior, del director Ed Wood Jr., que es considerado el peor director de la historia. Yo creo que no es así. Yo creo que quien le dio ese título nunca vio películas de Juan Osorio o de Juan Orol, ¿no? De René Cardona III. Pero bueno, no importa. El punto es que Danny Peary fue el primero en acuñar el término cine de culto, y nos da dos características principales para que una película sea considerada de culto, ¿sí? Nuevamente, la primera es que no haya tenido un éxito comercial en su estreno, y segundo, que tenga un culto de fans. Por eso se llama cine de culto. No es porque sea acá cine muy culto, no es porque sea cine que aporta algo a la cultura. No. Son películas que tienen un culto de seguidores. Culto entendiéndolo en el sentido de que es una secta. ¿Sí? Esa es la clave para definir al cine de culto. Sus fans son una secta. ¿Qué es una secta? Una secta es un grupo reducido de personas que siguen un dogma o una creencia desprendida de un grupo mayor. Por ejemplo, el cristianismo empieza siendo una secta del judaísmo. Jesús, sus apóstoles y sus discípulos son un grupo pequeño de personas que tienen una creencia que se desprende de una creencia mayor. Lo mismo pasa con el cine de culto. Los fans de una película de culto son un grupo reducido de personas que se enfocan en una película que se desprende de un género mayor. A veces sucede que películas que son de culto se reinsertan en el mainstream. Películas que no eran populares en su momento y que fueron populares solo por las recomendaciones de boca en boca durante muchos años, se vuelven a insertar en el mainstream. Y de repente resulta que ya son populares, que tienen más popularidad actualmente que hace 30 años cuando se estrenaron. Por ejemplo, las películas de Evil Dead. Durante mucho tiempo fueron como películas medio underground, medio oscuronas, ¿no? Y actualmente tenemos videojuegos basados en ellas, videojuegos AAA basados en esas películas. Tenemos una serie de televisión, tenemos juguetes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con La Cosa de Otro Mundo de John Carpenter. La Cosa de Otro Mundo durante mucho tiempo fue una película ninguneada, olvidada, que incluso había gente que la odiaba, la crítica la despedazó en su momento, y actualmente es considerada un gran clásico del cine de horror y ciencia ficción al nivel de Alien, el octavo pasajero. Pasa que a veces algunas películas de culto se reinsertan en el mainstream porque crece su número de seguidores, crece su número de fans. ¿Dejan de ser películas de culto? No, porque de hecho fue ese culto el que las volvió a poner en el mapa. ¿De qué depende que una película se vuelva película de culto o no?
enteramente de la apreciación del público. Hay muchas películas que se crean, que se conciben desde un inicio para que sean películas de culto. Pero, como sucede con los objetos coleccionables, si algo se fabrica para que sea coleccionable, por lo general no lo es. Si algo se fabrica con el específico objetivo de que sea coleccionable, no se vuelve coleccionable. Mismo caso con las películas de culto. Películas que desde un principio se piensan para que sean películas de culto, por lo general no son películas de culto. ¿Verdad, Robert Rodríguez? No me malinterpreten, a mí me encanta el cine de Robert Rodríguez. Pero este cuate hace películas pensando en que se van a volver de culto. Y resulta que Spy Kids es más una película de culto que Machete, siendo que fueron concebidas al revés. Pero tiene que ver enteramente con cómo lo percibe el público, cómo el público recibe la película. Por ejemplo, pasa algo muy chistoso como en el caso de Blade Runner. Blade Runner es considerado uno de las vacas sagradas, ¿no? De los santos griales del cine de ciencia ficción. Y wow, Blade Runner, qué maravillosa es. En su época nadie la peló. En su época Blade Runner fue un fracaso de taquilla. Sin embargo, se convirtió en una película de culto. Se convirtió en una película de culto que tuvo tanta fuerza, tanto empuje, que 30 años después sacan una secuela que además es buenísima. Y ¡pum! La secuela también se convierte en una película de culto casi inmediatamente porque fracasó en la taquilla terriblemente. No tuvo para nada el éxito que se esperaba, pero sí tiene muchos fans que son muy devotos de Blade Runner 2049. Las películas de culto no necesariamente son películas buenas, no necesariamente son películas malas. El estatus de película de culto no tiene absolutamente nada que ver con la calidad inherente de la película. Las películas de culto a veces son películas que en su época creímos que eran malas, pero después nos dimos cuenta de que en realidad eran buenas. Esto le pasa mucho a la crítica. Pero en general tiene que ver con cómo la percibe el público. Y tiene que ver con que durante un cierto tiempo se vaya reivindicando, se vaya gestando este gusto por esa película. Muchas películas de culto, la gran mayoría de las películas de culto, no se vuelven películas de culto de la noche a la mañana. Hay unas que sí, ¿no? Como en el caso de Blade Runner 2049. Tardó muy poco en convertirse en una película de culto. Pero bueno, es una secuela, entonces ya había un poco el antecedente de la película original. Pero, por ejemplo, tenemos películas como Alucarda, la hija de las tinieblas, ¿no? Que cuando se estrenó aquí en México, se estrenó en 2 cines, y creo que eran cines porno, ¿no? Además. Y tuvo tal falta de interés que incluso la película durante algún tiempo se consideró perdida. Actualmente es una de las películas más populares del cine de terror mexicano. E incluso hay un premio en honor a esa película. Existen los premios Tina Romero al cine fantástico mexicano. Entonces, ¿de qué depende que una película se vuelva película de culto? Depende enteramente de la devoción que le tengan sus fans y que pase un cierto tiempo para que la película se pueda reivindicar. Hasta aquí lo vamos a dejar por este episodio. No se pierdan la tercera parte de la serie, que es una película de culto, en la cual les voy a compartir cuáles son algunas de mis películas de culto favoritas. Les voy a platicar un poquito sobre cada una de ellas. Y recuerden, por favor, si les gustan mis videos, regálenme sus likes, no sean malitos. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan estos videos en sus redes sociales si me quieren ayudar. Si quieren ser súper geniales, por favor, denle like a los videos, denle que sí a la campanita de las notificaciones para que se enteren cuando tengamos nuevos videos. Y déjenme sus comentarios. ¿De qué quieren que hablemos? ¿Cuáles son los temas que ustedes sugieren que hablemos en este podcast del Cinéfilo Incurable? Que espero que les esté gustando mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio.